Las 1001 noches. Historia del primer Saalik. Voy a contarte, oh mi señora, el motivo de que me afeitara las barbas y de haber perdido un ojo. Sabes, pues que mi padre era rey. Tenía un hermano y ese hermano era rey en otra ciudad. Y ocurrió la coincidencia de que el mismo día que mi madre me parió, nació también mi primo. Después pasaron los años, y después de los años y los días, mi primo y yo crecimos. He de decirte que con intervalos de algunos años iba a visitar a mi tío y a pasar con él algunos meses. La última vez que le visité me dispensó mi primo una acogida de las más amplias y más generosas, y mandó a degollar varios carneros en mi honor y clarificar numerosos vinos. Luego empezamos a beber hasta que el vino pudo más que nosotros. Entonces mi primo me dijo: «Oh primo mío, ya sabes que te quiero extremadamente, y te he de pedir una cosa importante. No quisiera que me vayas a negar, ni que me impidas hacer lo que he resuelto». Y yo le contesté: «Así sea, con toda la simpatía y generosidad de mi corazón». Y para fiar más en mí, me hizo prestar el más sagrado de los juramentos, haciéndome jurar sobre el libro noble. Y enseguida se levantó, se ausentó unos instantes y después volvió con una mujer ricamente vestida y perfumada, con un atavío tan fastuoso que suponía una gran riqueza. Y volviéndose hacia mí, con la mujer detrás de él, me dijo: «Toma esta mujer y acompáñala al sitio que te voy a indicar». Y me señaló el sitio, explicándolo tan detalladamente que lo comprendí muy bien. Luego añadió: «Allí encontrarás una tumba entre las otras tumbas, y en ella me aguardarás». Yo no me pude negar a ello porque había jurado con la mano derecha, y cogí a la mujer y marchamos al sitio que me había indicado. Y nos sentamos allí para esperar a mi primo, que no tardó en presentarse, llevando una vasija llena de agua, un saco con yeso y una piqueta, y lo dejó todo en el suelo, conservando en la mano nada más que la piqueta, y marchó hacia la tumba, quitó una por una las piedras y las puso aparte. Después cavó con la piqueta hasta descubrir una gran losa, la levantó y apareció una escalera abovedada. Se volvió entonces hacia la mujer y le dijo: «Ahora puedes elegir». Y la mujer bajó enseguida la escalera y desapareció. Entonces él se volvió hacia mí y me dijo: «Oh primo mío, te ruego que acabes de completar este favor y que cuando haya bajado eches la losa y la cubras con tierra, así como estaba, y así completarás este favor que me has hecho. En cuanto al yeso que hay en el saco y en cuanto al agua de la vasija, los mezclarás bien y después pondrás las piedras como antes, y con la mezcla llenarás las juntas de modo que nadie pueda adivinar que es obra reciente, porque hace un año que estoy haciendo este trabajo y solo Alá lo sabe». Y luego añadió: «Y ahora ruega a Alá que no me abrume de tristeza por estar lejos de ti, primo mío». Enseguida bajó la escalera y desapareció en la tumba. Cuando hubo desaparecido de mi vista, me levanté, volví a poner la losa e hice todo lo demás que me había mandado, de modo que la tumba quedó tal como estaba antes. Regresé al palacio, pero mi tío se había ido de casa y entonces decidí acostarme aquella noche. Después, cuando vino la mañana, comencé a reflexionar sobre todas las cosas de la noche anterior y particularmente sobre lo que me había ocurrido con mi primo, y me arrepentí de cuanto había hecho, pero con el arrepentimiento no se remediaba nada. Entonces volví hacia las tumbas y busqué, sin poder encontrarla, aquella en que se había encerrado mi primo, y seguí buscando hasta cerca del anochecer, sin hallar ningún rastro. Regresé entonces al palacio y no podía beber, ni comer, ni apartar el recuerdo de lo que me había ocurrido con mi primo, sin poder descubrir qué era de él, y me afligí con una aflicción tan considerable que toda la noche la pasé muy apenado hasta la mañana. Marché enseguida otra vez al cementerio y volví a buscar la tumba entre todas las demás, pero sin ningún resultado,
y continué mis pesquisas durante 7 días más, sin encontrar el verdadero camino, por lo cual aumentaron de tal modo mis temores que creí volverme loco. Decidí viajar en busca de remedio para mi aflicción y regresé al país de mi padre. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, salió un grupo de hombres, se echaron sobre mí y me ataron de los brazos. Entonces me quedé completamente asombrado, puesto que yo era el hijo del sultán, y aquellos los servidores de mi padre y también mis esclavos. Y me entró un miedo muy grande y pensaba, ¿quién sabe lo que le habrá podido ocurrir a mi padre? Y pregunté a los que me habían atado los brazos y no quisieron contestarme. Pero poco después, uno de ellos, esclavo mío, me dijo, «La suerte no se ha mostrado propicia con tu padre. Los soldados le han hecho traición y el visir lo ha mandado matar. Nosotros estábamos emboscados, aguardando que cayeses en nuestras manos». Luego me condujeron a viva fuerza. Yo no sabía lo que me pasaba, pues la muerte de mi padre me había llenado de dolor, y me entregaron a las manos del visir, que había matado a mi padre. Pero entre este visir y yo existía un odio muy antiguo, y la causa de este odio consistía en que yo de joven fui muy aficionado al tiro de ballesta, y ocurrió la desgracia de que un día entre los días me hallaba en la azotea del palacio de mi padre, y cuando un gran pájaro descendió sobre la azotea del palacio del visir, el cual estaba en ella, quise matar al pájaro con la ballesta, pero la ballesta erró al pájaro, hirió en un ojo al visir y se le hundió, por voluntad y juicio escrito de Alá. Ya lo dijo el poeta, deja que se cumplan los destinos. No quieras desviar el fallo de los jueces de la tierra. No sientas alegría ni aflicción por ninguna cosa, pues las cosas no son eternas. Se ha cumplido nuestro destino. Hemos seguido con toda fidelidad los renglones escritos por la suerte, porque aquel para quien la suerte escribió un renglón, no tiene más remedio que seguirlo. Y el Saalik prosiguió de este modo. Cuando dejé tuerto al visir, no se atrevió a reclamar en contra mía, porque mi padre era el rey del país, pero esta era la causa de su odio. Y cuando me presentaron a él, con los brazos atados, dispuso que me cortaran la cabeza. Entonces le dije, ¿por qué me matas si no he cometido ningún crimen? Y él contestó, ¿qué mayor crimen que este? Y señalaba su ojo hueco, y yo le dije, eso lo hice contra mi voluntad. Pero él replicó, si lo hiciste contra tu voluntad, yo voy a hacerlo con toda la mía. Y dispuso, tráiganlo a mis manos. Y me llevaron entre sus manos. Entonces extendió la mano, clavó su dedo en mi ojo izquierdo y lo hundió completamente. Y desde ese entonces estoy tuerto, como todos ven. Hecho esto, ordenó que me matasen y me metiesen en un cajón. Después llamó al verdugo y le dijo, te lo entrego, desenvaina tu alfanje y lleva a este hombre fuera de la ciudad, lo matas y lo dejas allí para que se lo coman las fieras. Entonces el verdugo me llevó fuera de la ciudad y me sacó de la caja con las manos atadas y los pies encadenados, y me quiso vendar los ojos antes de matarme, pero entonces rompí a llorar y recité estas estrofas. Te elegí como firme coraza para liberarme de mis enemigos, y eres la lanza y el agudo hierro con que me atraviesan. Cuando disponía del poder, mi mano derecha, la que debía castigar, se abstenía, pasando el arma a mi mano izquierda, que no lo sabía esgrimir. Así obraba yo. No insistas, te lo ruego, en tus reproches crueles, deja que solo los enemigos me arrojen las flechas dolorosas. Concede a mi pobre alma, torturada por los enemigos, el don del silencio. No lo oprimas más con la dureza y el peso de tus palabras. Confié en mis amigos para que me sirviesen de sólidas corazas, y así lo hicieron, pero en manos de los enemigos y contra mí, los elegí para que me sirviesen de flechas mortales, y lo fueron, pero contra mi corazón. Cultivé sus corazones para hacerlos fieles, y fueron fieles, pero a otros amores. Los cuidé fervorosamente para que fuesen constantes,
y lo fueron, pero en la traición. Cuando el verdugo oyó estos versos, recordó que había servido a mi padre y que yo le había colmado de beneficios, y me dijo: ¿cómo iba yo a matarte si soy tu esclavo? Y añadió: escápate, te salvo la vida, pero no vuelvas a esta comarca, porque perecerías y me harías perecer contigo. Según dice el poeta: anda, libérate, amigo, y salva a tu alma de la tiranía. Deja que las cosas sirvan de tumba a quienes las han construido. Anda, podrás encontrar otras tierras que las tuyas, otros países distintos de tu país, pero nunca hallarás más alma que tu alma. Piensa que es muy insensato vivir en un país de humillaciones, cuando la tierra de Alá es ancha hasta lo infinito. Sin embargo, está escrito que el hombre destinado a morir en un país no podrá morir más que en el país de su destino. Pero ¿sabes tú cuál es el país de tu destino? Y sobre todo, no olvides nunca que el cuello del león no llega a su desarrollo hasta que su alma se ha desarrollado con toda libertad. Cuando acabó de recitar estos versos, le besé las manos, y mientras no me vi muy lejos de aquellos lugares, no pude creer en mi salvación. Pensando que había salvado la vida, pude consolarme de haber perdido un ojo, y seguí caminando hasta llegar a la ciudad de mi tío. Entré en su palacio y le referí todo lo que había ocurrido con mi padre y todo lo que me había ocurrido a mí. Entonces derramó muchas lágrimas y exclamó: «Oh sobrino mío, vienes a añadir una aflicción a mis aflicciones y un dolor a mis dolores, porque has de saber que el hijo de tu pobre tío ha desaparecido hace muchos días y nadie sabe dónde está». Y rompió a llorar tanto que se desmayó. Cuando volvió en sí, me dijo: «Estaba afligidísimo por tu primo, y ahora se aumenta mi dolor con lo ocurrido a ti y a tu padre. En cuanto a ti, oh hijo mío, más vale haber perdido un ojo que la vida». Al oírle hablar de este modo, no pude callar por más tiempo lo que le había ocurrido a mi primo, y le revelé toda la verdad. Mi tío, al saberla, se alegró hasta el límite de la alegría, y me dijo: «Llévame enseguida a esa tumba». Y contesté: «Por Alá, no sé dónde está esa tumba, he ido muchas veces a buscarla sin poder dar con ella». Entonces nos fuimos al cementerio, y al fin, después de buscar en todos sentidos, acabé por encontrarla, y yo y mi tío llegamos al límite de la alegría, y entramos en la bóveda. Quitamos la tierra y apartamos la losa y descendimos los 50 peldaños que tenía la escalera. Al llegar abajo, subió hacia nosotros una humareda que nos cegaba, pero enseguida mi tío pronunció la palabra que libra de todo temor al que la dice, y es esta: «No hay poder ni fuerza más que en Alá, el Altísimo, el Omnipotente». Después seguimos andando hasta llegar a un gran salón que estaba lleno de harina y de grano de todas las especies, de manjares de todas las clases y de otras muchas cosas, y vimos en medio del salón un lecho cubierto por unas cortinas. Mi tío miró hacia el interior del lecho y vio a su hijo en brazos de aquella mujer que le había acompañado, pero ambos estaban totalmente convertidos en carbón, como si los hubieran echado en un homo. Al verlos, escupió mi tío en la cara de su hijo y exclamó: «Mereces el suplicio de este bajo mundo que ahora sufres, pero aún te falta el del otro, que aún es más terrible y más duradero». Y después de haberle escupido, se descalzó una babucha y con la suela le dio en la cara. En este momento de su narración, Sherazade vio aproximarse la mañana y discretamente no quiso abusar del permiso que se le había concedido. Pero cuando llegó la noche siguiente, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que el Saalik, mientras la concurrencia escuchaba su relato, prosiguió diciendo a la joven: «Después que mi tío dio con la babucha en la cara de su hijo, que estaba allí tendido y hecho carbón, me quedé prodigiosamente sorprendido ante aquel golpe, y me afligió mucho ver a mi primo convertido en carbón, tan joven como era, y enseguida exclamé: «Por Alá, oh tío mío, alivia un poco los pesares de tu corazón, porque yo sufro mucho con lo que ha ocurrido a tu hijo,
y sobre todo me aflige verlo convertido en carbón, lo mismo que a esa joven, y que tú, no contento con esto, le pegues con la suela de tu babucha. Entonces mi tío contó lo siguiente: «Oh, sobrino mío, ¿sabes que este joven, que es mi hijo, ardió en amores por su hermana desde la niñez? Y yo siempre le alejaba de ella, y me decía, debo estar tranquilo, porque aún son muy jóvenes. Sin embargo, eché a mi hijo una reprimenda terrible y le dije, cuidado con esas acciones que nadie ha cometido hasta ahora, ni nadie cometerá después. Cuenta que no habría reyes que tuvieran que arrastrar tanta vergüenza ni tanta ignominia como nosotros, y los correos propagarían a caballo nuestro escándalo por todo el mundo. Guárdate, pues, si no quieres que te maldiga y te mate». Después cuidé de separarla a ella y de separarle a él. Así pues, cuando mi hijo vio que le había separado de su hermana, debió fabricar este asilo subterráneo sin que nadie lo supiera, y como ves, trajo a él manjares y otras cosas, y se aprovechó de mi ausencia cuando yo estaba de cacería para venir aquí con su hermana. Con esto provocaron injusticia del Altísimo y muy glorioso, pero el suplicio del mundo futuro es más terrible todavía y más duradero. Entonces mi tío se echó a llorar, y yo lloré con él, y después exclamó, «Desde ahora serás mi hijo en vez del otro». Pues yo me puse a meditar durante 1 hora sobre los hechos de este mundo y en otras cosas, en la muerte de mi padre por orden del visir, en su trono usurpado, en mi ojo hundido que todos ven, y en todas estas cosas tan extraordinarias que le habían ocurrido a mi primo, y no pude menos de llorar otra vez. Luego salimos de la tumba, echamos la losa, la cubrimos con tierra, y dejándolo todo como estaba antes, volvimos al palacio. Apenas llegamos, oímos sonar instrumentos de guerra, trompetas y tambores, y vimos que corrían los guerreros, y toda la ciudad se llenó de ruidos, del estrépito y del polvo que levantaban los cascos de los caballos. Nuestro espíritu se hallaba en una gran perplejidad, no acertando la causa de todo aquello. Pero por fin mi tío acabó por preguntar la razón de estas cosas, y le dijeron, «Tu hermano ha sido muerto por el visir, y se ha apresurado a reunir sus tropas y a venir súbitamente al asalto de la ciudad, y los habitantes han visto que no podían ofrecer resistencia y han rendido la ciudad a discreción». Al oír todo aquello me dije, seguramente me matará si caigo en sus manos, y de nuevo se amontonaron en mi alma las penas y las zozobras, y empecé a recordar las desgracias ocurridas a mi padre y a mi madre. No sabía qué hacer, pues si me veían los soldados estaba perdido, y no hallé otro recurso que afeitarme la barba. Así que me afeité la barba, me disfracé como pude, y me escapé de la ciudad, y me dirigí hacia esta ciudad de Bagdad, donde esperaba llegar sin contratiempo y encontrar a alguien que me guiase al palacio del emir de los creyentes, Harún al-Rashid, el califa del amo del universo, a quien quería contar mi historia y mis aventuras. Llegué a Bagdad esta misma noche, y como no sabía dónde ir, me quedé muy perplejo, pero de pronto me encontré cara a cara con este Saalik, y le deseé la paz y le dije, «Soy extranjero», y él me contestó, «Yo también», y estábamos hablando cuando vimos acercarse a este tercer Saalik, y nos deseó la paz y nos dijo, «Soy extranjero», y le contestamos, «También lo somos nosotros», y anduvimos juntos hasta que nos sorprendieron las tinieblas. Entonces el destino nos guió felizmente a esta casa, cerca de ustedes, señoras mías. Tal es la causa de que me vean afeitado y tenga un ojo saltado». Cuando hubo acabado de hablar, le dijo la mayor de las 3 doncellas, «Está bien, acaríciate la cabeza y vete». Pero el primer Saalik contestó, «No me iré hasta que haya oído los relatos de los demás». Y todos estaban maravillados de aquella historia tan prodigiosa, y el califa dijo al visir, «En mi vida he oído una aventura semejante a la de este Saalik». Entonces el primer Saalik fue a sentarse en el suelo con las piernas cruzadas, y el otro dio un paso, besó la tierra entre las manos de la joven y refirió lo siguiente. En el próximo capítulo escucharemos la historia del segundo Saalik.
Gracias por escuchar esta historia del primer Saalik.